No sé si les pide a ustedes que, si les pide como autorización para grabar, creo. O sea, No, no, no ok. nos pide. Bueno, sepan que está grabándose, ¿sí? La reunión. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo, por ejemplo, ahora Excel? Por Sí, favor, profe. díganme si... Sí, 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 profe. Sí, profe. Ah, perfecto. Ok. Sí, profe. Bueno, ahí ya, entonces voy a... Les digo nomás, cuando comparto pantalla no puedo ver absolutamente nada, solo mi pantalla. Entonces, por eso a veces voy a ser un poco molesto en eso. Bueno, vamos a hacer el práctico número 2, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio 1, solo vamos a hacer el diagrama de sectores del ejercicio 1 y después vamos a hacer el 2 y el 3 completos y vamos a discutir el 4, ¿sí? Y a medida que vayan surgiendo las definiciones y demás que necesitemos usar, las vamos a ir repasando de las diapositivas de la clase teórica. Entonces, bueno, en el ejercicio 1, como les decía, bueno, piden construir varios tipos de diagramas, o sea, el de barras, el de Pareto y el de sectores, para el ejemplo 1.1 de las diapositivas. Ahora solo vamos a hacer el diagrama de sectores, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver un poco qué era esto, el ejemplo 1.1, ¿sí? En el ejemplo 1.1 que vieron en clases era el siguiente, que, bueno, se hacen mediciones de un trabajo topográfico y hay 3 equipos, ¿sí? Disculpen, ahí me está sonando que este es el inconveniente cuando entra gente después, disculpen. Me suena el... dejar de compartir. Perdonen, no tengo forma de admitir a alguien si tengo la pantalla compartida. Después aclaro eso de la puntualidad. Bueno, disculpen. Entonces, se debería estar viendo mi pantalla. Entonces, habían 3 equipos y lo que uno quiere saber, se hacen 20 mediciones y está anotada la lista de quienes realizaron cada una de las mediciones. La primera medición la realizó el equipo 3, la segunda el equipo 2, la tercera el equipo 3 y así sucesivamente, ¿sí? Y en clase vieron la siguiente tabla donde está contabilizado la cantidad de mediciones que hizo el equipo 1, hizo 4 mediciones, el equipo 2 hizo 10 mediciones y el equipo 3 hizo 6 mediciones. O sea, en total hubieron 20, ¿sí? O sea, la frecuencia absoluta es eso, cuántas realizó cada uno de los equipos. Y la frecuencia relativa es justamente lo relativo al total. El equipo 1 hizo 4 de 20, ¿sí? Que si sacan la cuenta es, bueno, si dividen 4 sobre 20 es un quinto, que es 0,2 o 0,20. Esa es la frecuencia relativa del equipo 1, y para saber en porcentaje, este número de frecuencia relativa se multiplica por 100, ¿sí? Entonces, el 20% de las mediciones la hizo el equipo 1. El equipo 2 realizó 10 de 20, si hacen la división de 10 sobre 20, les da que es un medio, que es 0,5, que representa el 50% de las mediciones. Y así, ¿sí? Entonces, ahora lo que nos pedían era realizar en el ejercicio teníamos que realizar el diagrama de sectores, ¿sí? Yo les voy a mostrar, después les voy a compartir los archivos PDF de esto. El diagrama de sectores lo que hace es un gráfico de torta, también se conoce así. Lo que uno tiene que, la torta entera representa el 100%, y lo que uno quiere representar, bueno, es el porcentaje correspondiente a cada uno, en este caso, de los equipos. El equipo 1, que acá lo pinté de celeste, representaba, esta es la tablita que ustedes tenían en el teórico, representaba el 20%, ¿sí? Como acá, bueno, en Excel tienen muchísimas funciones para hacer todo bastante rápido. Obviamente uno después también lo tiene que saber hacer a mano, ¿sí? Después, sobre todo en el ejercicio 3, les voy a mostrar cómo uno puede calcular muchas cosas con Excel, ¿sí? Que puede servir para corroborar lo que uno hace a mano.
el equipo 1 tenía el 20%, ¿sí? Habíamos visto de las mediciones. Entonces, ¿cómo se hace? Es una regla de 3 para saber el porcentaje el ángulo que corresponde este es el centro del círculo, ¿sí? Y bueno, y tiene un círculo tiene un diámetro, o bueno, la mitad del diámetro que es el radio, y cómo represento este sector, el sector 1, el 100% son los 360 grados del círculo. Bueno, pero lo correspondiente al sector 1 era 20, ¿sí? El 20%. Entonces se hace regla de 3, es 20 por 360, ¿sí? Que está acá, dividido 100, que en este caso es 72 grados. Entonces, si lo estuvieran haciendo a mano, tienen que calcular un ángulo de 72 grados y es la porción esta que le corresponde al sector E1. Bueno, el sector E2 representaba el 50% de las mediciones, el equipo E2. Entonces, el sector o la porción del gráfico que le corresponde es la mitad, ¿sí? Que serían 180 grados. Bueno, entonces es el sector rojo y el restante era el correspondiente al equipo E3, ¿sí? Simplemente es eso. No había que hacer otra cosa en el 1. Y bueno, después ustedes traten de hacer los otros. Creo que pedían, ahí lo veo, nos pedían el de barras y el de Pareto, ¿sí? Tanto para frecuencias relativas como absolutas. Ahí, antes de comenzar de grabar la clase, una compañera consultó cuál es la diferencia entre hacer, por ejemplo, en el de sectores no hay ninguna diferencia entre hacer el de frecuencia relativa y el de frecuencia absoluta, y en el de barras tampoco, lo único que cambia es la escala, ¿sí? Fíjense, voy a tratar de hacerlo ahora en vivo, simplemente para que vean cómo se hace. Fíjense que voy a seleccionar los datos acá de las frecuencias absolutas y voy a mostrarles, ¿sí?, cómo hacerlo. Bueno, acá hay un icono que es para insertar gráficos y voy a hacer el gráfico con las frecuencias absolutas. Entonces, fíjense que seleccioné eso y este es el gráfico correspondiente a las frecuencias absolutas, ¿sí? Fíjense que simplemente lo que sucedió es que el equipo E1 tiene 4 mediciones, el equipo E2 tiene 10 mediciones y el equipo E3 tiene 6 mediciones. Ahora lo voy a hacer, para responder la pregunta de la compañera, voy a seleccionar la columna de las frecuencias relativas y vamos a ver que el gráfico es exactamente el mismo. Perdonen acá, una cosa que, para que me tome que esto es un número, tengo que poner coma, no punto. Segundo. Bueno. Para responder, simplemente lo que cambia es la escala. Van a ver que el gráfico es el mismo. El gráfico. Y el de frecuencia relativa, lo vamos a poner uno al lado del otro. Fíjense que el gráfico es exactamente el mismo. No sé si se alcanza a apreciar. Fíjense que el gráfico es el mismo, pero esto está medido en los números entre 0 y 1, que son las frecuencias relativas, y este, que es el de frecuencias absolutas, está medido con los números correspondientes a la cantidad de mediciones, ¿sí? Bueno, no queda respondida la pregunta de la compañera. Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio número 2. ¿Alguna consulta antes de pasar al ejercicio 2? ¿Sobre el ejercicio 1? No, profe. Bueno. Profe, Sí. el gráfico, el de Pareto, sería igual, pero ordenado en decrecimiento, por así decirlo. Exactamente. Exactamente. Si me esperas un poco a que lleguemos al 3 para no hacer muchas veces todos los gráficos, fíjate que acá en el ejercicio 3, en el A, vamos a hacer un gráfico un diagrama de Pareto, ¿sí? Bueno, Si me esperas hasta el 3 lo vemos ahí. ¿Cómo? Sí, no hay problema. Gracias, profe. Ok, ahí respondo tu pregunta, aparte el 2 es cortito. En el ejercicio 2...
Un compañero Sí, pregunta por el chat si es necesario saber realizar los gráficos a mano. y sí, es necesario. Es necesario porque acá yo, por ejemplo, usé Excel y es súper útil, sobre todo si uno tiene que computar una base de datos bastante amplia. A mano a veces se hace complicado y en la compu uno carga las cosas y fíjense que acá simplemente fue hacer un par de clics para que aparecieran los gráficos. Pero por supuesto que es importante hacerlo a mano porque uno necesita saber también qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Porque por ahí sí, está bien, ¿no? Hay un montón de funcionalidades con las computadoras y me parece muy importante saber utilizar computadoras y programas, pero uno tiene que saber lo que está haciendo, ¿sí? Se tiene que saber cómo se construye un diagrama de sectores o un gráfico de barras, ¿sí? Lo tienen que saber hacer. Bueno, entonces, perdón, acá. En el ejercicio 2, fíjense que nos piden que construyamos un histograma para los datos del ejemplo 1.3. Así que vamos a buscar el ejemplo 1.3, que es el siguiente, que esto es lo que vieron en teoría, que uno quiere determinar la distancia en metros entre dos puntos y o sea, uno quiere saber la distancia entre dos puntos, ¿sí? Y lo que uno hace es, utiliza, bueno, un distanciómetro que tiene precisión en milímetros y tiene 25 mediciones que son las siguientes, ¿sí? Todos estos numeritos. Bueno, uno tiene 25 mediciones y acá voy a mostrar que, bueno, fíjense que se repiten ciertos números. Voy a ver acá, por ejemplo, a ojo, este valor se repite acá y seguramente, uy, bueno, ahí se me pasó un poco el resaltador. Acá también, eh, bueno, y demás, y no hay más, pero fíjense que hay otros valores que son el 36.145, se repiten, ¿sí? Uno podría hacer como recién, hacer la frecuencia absoluta de estos números, ¿sí? Eh, Creo que no se repite más, el 145. Bueno, pero también lo que uno puede hacer es agrupar ciertos intervalos, ¿sí? Que es lo que ocurre en lo siguiente. Es como que uno toma todas las mediciones que están entre el valor más chico que observó, en ese ejemplo es este, el 36.135, y el más grande es este, ¿sí? Entonces, lo que uno puede hacer a veces, en vez de considerar cada valor medido, ¿sí? Cada uno de estos valores medidos, lo que uno puede hacer es, bueno, considerar ciertos intervalos, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cuál es el menor dato que registramos? No encuentro acá el menor. Creo que el menor es este, el 138, si no me equivoco. Y buscar el mayor. Bueno, el valor mínimo es este, el valor máximo, si el valor máximo es este, bueno, la diferencia entre estos valores es de 15, es de 15, ¿no? La diferencia entre el más grande, que es 36.152 y 36.137, es de 15, ¿sí? Porque se registraron 12 valores distintos. Entonces, para no hacer para cada valor distinto, ¿sí? Porque fíjense, si hacemos un gráfico de barras para 12 valores distintos, vamos a tener 12 barras, una correspondiente a cada valor. Entonces, a veces lo que uno hace es, bueno, agrupar esos valores. Y en este caso, se nos ocurre organizarlo en 5 categorías. Bueno, como el valor mínimo era acá, perdón, el 36.137 es el valor mínimo, y el máximo es el 36.152, que espero encontrarlo, acá está. Ese son el mínimo y el máximo. Entonces, bueno, los agrupamos en categorías, ¿sí? Para no hacer tantas barras, por ejemplo, o si queremos hacer un gráfico de torta o de sectores, para no hacer 12 sectores distintos, ¿sí? Entonces los agrupamos. Si los queremos agrupar, por ejemplo, en 5 categorías, entonces calculamos la diferencia entre el máximo y el mínimo, que en este caso es de 15, y lo dividimos por 5, ¿sí? Si queremos 5 categorías. Entonces, la diferencia es de 3 puntos.
¿sí? Entre 3